Bien, buenos días a todos nuestros asociados, buenos días a todos nuestros compañeros, buenos días a todos los partners alrededor de la región, tanto en República Dominicana, Panamá, Guatemala, Bolivia y Paraguay. Para nosotros un honor estar aquí con cada uno de ustedes para presentarles nuestro webinar del mes de abril. El tratamiento avanzado de los trastornos del movimiento y el Parkinson. En el día de hoy tenemos la presencia de nuestros amigos de HM Hospitales en España, Pablo Alejandro Cardinal y Tamara Jiménez Castellanos, quienes en breve estarán compartiendo con ustedes información valiosa sobre el tema que nos trae a colación en este webinar. Con ustedes, Freisy Bobadilla. Yo soy asesor del Worldwide Concierge en la Oficina Internacional de Worldwide. Para continuar con el desarrollo de este webinar, algunos lineamientos para poder manejar la interacción durante esta charla del día de hoy. Ustedes tienen dentro de la plataforma de Teams una sección de chat, donde allí podremos interactuar cada uno de nosotros. Si a medida vaya fluyendo la presentación de Tamara, usted tiene alguna pregunta, puede escribir su pregunta allí en el chat y en la sección que tenemos al final de la presentación de preguntas y respuestas, nosotros estaremos dando lectura a sus preguntas para que Tamara pueda responderlas. Las preguntas que por carácter de tiempo no podamos responder en el día de hoy, nosotros se las enviaremos a ellos para que puedan darles respuesta y nosotros la estaremos distribuyendo a toda la audiencia presente en el día de hoy. Quiero darle la bienvenida, Pablo, Tamara, a este webinar. Pablo Alejandro Cardinal es el director médico del Departamento Internacional de HM Hospitales. Y Pablo, quiero cederte la palabra en este momento para que nos cuentes un poquito qué es HM Hospitales y presentes a Tamara. Buenas tardes, colegas, compañeros de Sudamérica, de España y demás. Exactamente, como director médico del Departamento Internacional, es un placer participar en este webinar denominado Tratamiento Avanzado de los Trastornos del Movimiento. El grupo HM Hospitales, en pocas palabras, es una red de hospitales españoles que tiene casi 30 años de historia, que tiene diferentes centros de alta complejidad en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en León, recientemente en Málaga, y que en unos 3-4 meses aproximadamente abriremos otro centro de alta complejidad, esta vez en Madrid, que será el Hospital HM Madrid Río. Básicamente el grupo HM, como les dije, es un hospital de complejidad, es un grupo de hospitales de complejidad. Es un grupo que atiende a pacientes principalmente agudos, aunque también tiene centros y unidades especializadas en patologías crónicas como ser los trastornos del movimiento, el Parkinson, el cáncer y demás. La innovación es la esencia de nuestra red de hospitales. Eso nos lo enseñó el doctor cirujano y fundador del grupo, Juan Abarca, y lo ha transmitido a las diferentes generaciones que le han precedido. En suma, somos uno de los centros más importantes de España y entre ellos tenemos unidades punteras como es el Centro Integral de Neurociencias o SINAC. Dentro del Centro de Neurociencias, para mí es un verdadero placer presentar a Tamara Jiménez, enfermera, doctora, y una de las personas más capacitadas y más entrenadas en el temblor esencial y en la enfermedad de Parkinson. Tamara, adelante y muchas gracias por participar.
Muchas gracias por la presentación, doctor Cardinal, y gracias a todos los que hoy nos acompañan en el día de hoy, en este webinar que me parece tan interesante. Entonces, como ya han comentado, lo que vamos a hablar hoy es sobre el tratamiento avanzado en trastornos del movimiento, específicamente temblor esencial y enfermedad de Parkinson. Lo primero de todo, me gustaría presentarles a mi equipo. Como ya ha dicho el doctor Cardinal, nosotros somos HM CINAC, pertenecemos a los hospitales HM y específicamente nos encontramos en la localidad de Móstoles, donde se encuentra el HM Puerta del Sur. Estamos muy cerquita de Madrid. Y HM CINAC tiene una visión un poco diferente porque aparte de dedicarnos a lo que es la parte clínica asistencial, también realizamos mucha investigación. Es por ello que nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinar, donde aparte de toda la parte asistencial clínica e investigación clínica que realizamos, también se ofrece investigación básica, neuroimagen, neurociencia cognitiva y también funcional. Así que aquí tenéis a todos nuestros compañeros que hacen que CINAC sea un lugar puntero en cuanto a las neurociencias. Pasando a hablar de la parte más asistencial, lo que son las consultas en CINAC, disponemos de, por un lado, consultas específicas de trastornos del movimiento que dirigen todos los doctores, siempre bajo la supervisión del doctor José Obeso. Y aparte tenemos una serie de consultas que van más enfocadas al tratamiento innovador del que ahora hablaremos, IFU. Igualmente, todos los pacientes que se valoran en ambas consultas son valorados por todos los doctores del equipo en unas sesiones semanales que se realizan para discutir todos los casos. El tratamiento IFU es un tratamiento que consiste en la aplicación de un haz de ultrasonido de alta frecuencia en una zona concreta del cerebro mediante la ablación térmica, es decir, se realiza una lesión en el cerebro mediante calor. Y respecto a trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson y temblor esencial serían las dos enfermedades que se podrían beneficiar de este tratamiento. Pasando a hablar específicamente de la enfermedad de Parkinson, como la mayoría o algunos sabremos, es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por básicamente esa bradicinesia, esa lentitud, el temblor o la rigidez. Y es muy importante respecto a prevalencia, puesto que es la segunda causa de enfermedades neurodegenerativas únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Y el problema es que estos pacientes ven muy mermada su calidad de vida, debido a todos los síntomas motores, pero también a los no motores que se producen con la enfermedad. Por otro lado, tenemos el temblor esencial. El temblor se define como ese movimiento involuntario que afecta a cualquier parte del cuerpo y esta enfermedad sería la más frecuente dentro de lo que es el grupo de trastornos del movimiento. Y el problema es que, pese a que esta enfermedad es una enfermedad benigna, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, donde sí que hay una neurodegeneración, estos pacientes se ven muy limitados en sus actividades diarias, puesto que no son capaces de tomarse un café, de comerse una sopa o incluso de escribir. Es por ello que cuando este perfil de pacientes quieren optar a saber si son candidatos o no al tratamiento IFU, nosotros lo que hacemos en la gestión de consultas es, primero, se realiza una valoración neurológica completa con un neurólogo especializado en trastornos del movimiento de nuestro equipo. Esta consulta puede ser tanto presencial como por videoconferencia. Se da esta opción sobre todo para aquellas personas en las que trasladarse suponga un problema por lejanía, por ejemplo, y esa primera consulta sirve para hacer una toma de contacto con el paciente, valorar si realmente el diagnóstico que él aporta es el real, y así poder valorar si es o no candidato al tratamiento IFU, aparte de valorar otra serie de ítems que ahora veremos y que también son igualmente importantes. En caso de que en esta primera consulta el neurólogo dé su visto bueno para poder optar al tratamiento IFU, se realiza un estudio de valoración neurológica. Este estudio sí que tendría que ser ya presencial. Y aquí lo que hacemos es una serie de pruebas de imágenes específicos, se hace TAC y resonancia magnética, se hace también un preoperatorio que se valora por los anestesistas, puesto que ellos son una pieza clave también durante el procedimiento, y se realiza una valoración neuropsicológica completa por el equipo de neuropsicología de nuestro centro. Y en caso de que todas las pruebas estén dentro del rango de normalidad, es cuando el paciente pasaría a realizar el tratamiento IFU.
Una vez realizado este tratamiento, tendría, eso sí, que volver a una serie de revisiones que se realizan post-tratamiento. Estas revisiones se realizan hasta el año de seguimiento y suelen ser a los 15 días, el mes, 3 meses, 6 meses, que también, según el estado del paciente y la evolución, se podría valorar hacer alguna de estas consultas de manera telemática. Pero como hemos comentado en la selección de candidatos, aparte de que el diagnóstico sea enfermedad de Parkinson o temblor esencial, tiene que haber otra serie de características para que realmente el paciente pueda optar al mismo. En el caso de los pacientes con enfermedad de Parkinson, lo primero que tenemos que valorar es que hay una afectación asimétrica de los síntomas, es decir, que los síntomas motores afecten mucho más a un lado del cuerpo que al otro. Por otro lado, tenemos que valorar que el tratamiento farmacológico que tenemos disponible no es suficiente para mejorar esa calidad de vida o esas actividades diarias en las que el paciente ve mermada su funcionalidad. Y aparte, que esa repercusión en su día a día sea suficiente como para que el tratamiento sea un beneficio para el mismo. Y por otro lado, en los pacientes con temblor esencial, en estos seguramente no veamos una afectación asimétrica de los síntomas, aunque puede ocurrir. Pero aquí es muy importante que lo primero de todo haya un fracaso al tratamiento farmacológico, puesto que siempre vamos a optar por la terapia más conservadora, que tanto en este caso como en la enfermedad de Parkinson sería la farmacología, la medicina de la que disponemos, pero que sí que es verdad que a veces es insuficiente, sobre todo en temblores esenciales muy exacerbados. En este caso, si hay un fracaso al tratamiento farmacológico y la repercusión funcional del paciente es suficiente como para que este tratamiento sea un beneficio para ellos, entonces podemos optar al tratamiento, siempre y cuando tengamos en cuenta una serie de criterios que lo que harían serían también excluir al tratamiento. Aquí os dejo los más importantes, que por ejemplo sería que las manifestaciones motoras sean a nivel axial, es decir, a nivel del tronco. Por ejemplo, un paciente con un temblor esencial cefálico no podría beneficiarse del tratamiento. Que los signos motores estén marcados en ambos lados del cuerpo, como hemos comentado en enfermedad de Parkinson. Tiene que haber una simetría clara. También tenemos que tener en cuenta que el procedimiento del IFU se realiza en una máquina de resonancia magnética y que esto requiere mínimo 2 horas dentro de la resonancia. Por tanto, pacientes con una claustrofobia grave no se van a poder beneficiar del tratamiento porque no van a ser capaces de aguantar el tratamiento. Y por otro lado, también os quería destacar un ítem muy importante respecto a los criterios de exclusión, y es que comentábamos que una de las pruebas de imagen que se realizan para valorar si el paciente es candidato a tratamiento es el TAC. Y es que en el TAC nosotros medimos un índice que es el SDR, que lo que mide es la capacidad de penetrancia del haz de ultrasonido a través del cráneo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando este índice es muy bajo, no se va a poder, la energía no va a poder pasar a través del cráneo, es decir, no se va a poder producir esa termoablación y por lo tanto, al no haber lesión, no habrá tratamiento. En este caso, también el paciente se excluirá. Es un porcentaje muy pequeño, pero en algunos casos vemos que el SDR no es válido para el tratamiento. Y luego también habría que valorar otra serie de criterios de exclusión, como por ejemplo el paciente que es portador de marcapasos, con una depresión severa, con deterioro cognitivo, ¿vale? Esto también serían criterios de exclusión. Respecto a las cifras del tratamiento IFU en nuestro centro, pues aquí os dejamos las cifras de los últimos años. Y es que en la primera gráfica veréis que los tratamientos se han dividido por procedencia del paciente. ¿Por qué? Porque realmente CINAC es un centro de referencia no solo a nivel nacional, sino internacional. Desde el año 2019 se han realizado más de 200 tratamientos en nuestro centro, muchos de los cuales en pacientes que han venido de fuera a tratarse, y además en los tratamientos hay un diagnóstico que veréis que de estos más de 200 tratamientos más o menos se han hecho la misma cantidad de pacientes con enfermedad de Parkinson que de pacientes con temblor esencial. Y gracias a la experiencia que se ha adquirido en CINAC durante todos estos años, puesto que aquí se lleva realizando el tratamiento desde el año 2015, se publicó en el año 2021 pues una discusión un poco del equipo sobre qué es lo que habían aprendido de los últimos 5 años tratando a pacientes con el IFU, y en los resultados se da
a entender que la tolerabilidad del paciente es muy alta y que además es un procedimiento seguro y es un procedimiento efectivo. Además de ello, gracias a todos los ensayos clínicos que hay detrás de esta nueva tecnología, se publicó también hace 3 años un estudio en el que se valoraba a pacientes que después de haber tratado un lado del hemicuerpo, ¿vale? Solo podemos tratar un lado del cerebro, por lo tanto, un lado del cuerpo, se habían realizado el tratamiento en el lado contralateral y se veía cómo la calidad de vida de estos pacientes y las características del temblor mejoraban en gran medida tras haber aplicado el IFU de manera bilateral, primero un lado y a los meses o al año el otro lado, y no se encontraban efectos adversos permanentes por haber sido tratados en ambos lados del cerebro. Y de hecho, desde el año 2020 se han tratado 4 pacientes de manera bilateral, pero esto únicamente estaría disponible para pacientes con temblor esencial. Ahora, por comentar un poquito durante el procedimiento, ¿qué es lo primero que se hace? Bien, pues la primera parte para preparar de cara al procedimiento sería colocar el marco. El marco es en esta imagen que veis, el paciente lo que porta alrededor es ese marco, que lo que hace es que se acomoda en 4 puntos alrededor de la cabeza bajo una pequeña sedación muy superficial y una serie de puntitos de anestesia local en los 4 puntos de acomodación, porque ese marco es el que acomodaremos en la resonancia para que el paciente no mueva nada la cabeza durante el procedimiento, puesto que esta es una parte muy importante, ya que como vamos a concretar la lesión en una zona del cerebro mediante imágenes de resonancia, no se puede mover durante todo el tratamiento. Una vez acomodado, la primera parte sería obtener esas imágenes dentro de la resonancia magnética. Esto lleva alrededor de unos 45 minutos en los cuales el paciente puede estar descansando porque aquí no hay tratamiento todavía. Pero una vez ya obtenidas las imágenes de resonancia, se comenzaría con lo que es el tratamiento. En el tratamiento, lo que se hace es que se dan pequeñas sonicaciones de estas energías que van generando una lesión. En cada una de ellas se valora al paciente, se valora cuál es su clínica y se ve cómo esa clínica va mejorando. Se valora que no haya efectos adversos y el tratamiento continúa hasta que se ve que la mejoría es del 100%. Y, por último, lo que se hace es, terminamos, desacomodamos el marco y se retira el marco fuera de la sala de resonancia y el paciente sale en una camilla, pero después se puede levantar. Y ahora os dejo un vídeo para que podáis ver qué es lo que ocurre durante el procedimiento, y es que, como veis en la cama de resonancia, se ve iluminada una mano muy temblorosa, fijaos, y cuando recibe la sonicación, cuando recibe esa energía, el temblor cede. Quiere decir, este tratamiento es un tratamiento efectivo y que además la lesión in situ es la que genera esa mejoría. No tenemos que esperar después del procedimiento a ver el beneficio, sino que se ve directamente. Estas son las valoraciones que se realizan durante el tratamiento. Como decíamos, el paciente en este momento, aunque sigue quieto, entra y sale de la máquina de resonancia para poder ser valorado por el equipo. Y ahora os dejamos los resultados obtenidos con una paciente, en este caso es un temblor esencial. Este sería el vídeo de la paciente previo al tratamiento. Veis que aquí sí que es verdad que el temblor es predominantemente de la mano derecha. Y esto sería durante el procedimiento. Esta sería la parte de la valoración. Aquí ya estaríamos en lo que es el procedimiento. Y post-procedimiento, un mes después del mismo, vemos cómo la paciente ya no tiene temblor en las diferentes posiciones en las que se había evaluado previamente. De hecho, por ejemplo, para verter líquidos estaba bastante incapacitada y ahora veis que no presenta ningún problema. Y cuando se realiza la espiral, veis la diferencia respecto a la escritura. Y por otro lado, también tendríamos los resultados de un paciente, en este caso con una enfermedad de Parkinson, que como también podéis apreciar
es básicamente de afectación derecha, en el cual, sobre todo, se nota el temblor, pero también hay un poquito de las cinesias, cómo cuesta la movilidad. Esta sería la valoración intraprocedimiento. Y esto es inmediatamente después del tratamiento. El paciente, como decíamos, sale en camilla y una vez está en la camilla, regresa a la habitación. Y este sería el día después del tratamiento, en el que veis una mejoría muy, muy, muy significativa, tanto del movimiento como del temblor. Aquí se valoran ambas manos para ver las diferencias y también se valora la posible inestabilidad que pueda haber, se valora si ha mejorado el braceo. Entonces, agradecerles hasta aquí la presentación y este tiempo que han compartido con nosotros y recordarles que en CINAC tienen un equipo con mucha experiencia, que eso tiene sus ventajas. El tiempo intraprocedimiento disminuye porque se conoce mejor cómo funciona, las habilidades en caso de que surjan complicaciones también son más altas porque se tiene más experiencia, la tasa de recidiva suele ser menor porque se localiza mejor la lesión que se va a hacer, en qué parte, se selecciona mejor a los candidatos y también se disminuyen los efectos secundarios, por lo tanto, que pueden surgir de este tratamiento. Así que muchísimas gracias por su tiempo y espero que haya sido de su interés y nada, invitarles a que pregunten todas las dudas que les hayan podido surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, por la presentación. Muchas gracias por el conocimiento y por arrojarnos luz sobre este tratamiento tan innovador. Algunas preguntas, si todavía tienes alguna, compañero, asociado de negocios, por favor escríbele en el chat para poder ver la pregunta y nosotros poder interactuar con la doctora Tamara. Doctora, ¿el procedimiento es ambulatorio o conlleva internamiento? Sí, lo habitual es el procedimiento se realiza un día en turno de mañana o de tarde. El ingreso siempre se realiza el día previo al que se vaya a realizar el tratamiento y el alta se da el día posterior, normalmente a eso de las 12 de la mañana. El día después del procedimiento se realiza una resonancia de control para valorar que la lesión ha quedado como se esperaba, como se ha visto que ha ido en el tratamiento y si todo está bien, que es lo habitual, el mismo día, el día posterior al tratamiento, el día que se realiza la resonancia de control, se van de alta. Perfecto. ¿Qué tan temprano, Tamara, se puede diagnosticar un trastorno de movimiento? ¿Qué tan temprano respecto a la edad? No, respecto al tiempo en que comienza uno a darse cuenta de que tiene un trastorno de movimiento, Claro. temblor en el cuerpo. ¿Qué tan temprano, qué señales da el cuerpo que nos pueden decir que pudiéramos estar siendo afectados por un trastorno de movimiento? Perfecto, pues aquí hay diferencias. En el temblor esencial está claro. El primer síntoma suele ser el temblor y ese temblor suele ser de acción, es decir, cuando yo cojo una taza, cuando voy a comer, cuando me estoy abrochando un botón, cuando estoy cocinando. Esto sería característica típica del temblor esencial. Y también en muchas ocasiones el temblor esencial es muy genético, es decir, que si tengo padres, madre, abuelos que tengan temblor esencial, las probabilidades de que yo lo tenga también están un poquito aumentadas. Respecto a la enfermedad de Parkinson, suele comenzar en un lado del cuerpo, normalmente en una de las manos o en los pies, y se puede notar o rigidez o temblor, pero en este caso las características del temblor sería un temblor de reposo, es decir, cuando yo estoy tranquilo, cuando no me estoy moviendo, es cuando noto ese temblor. Y esos suelen ser los primeros síntomas. Perfecto. Una persona que tenga un trastorno de movimiento puede hacer ejercicios de levantamiento de pesas sin que afecte el resultado del tratamiento.
Sí, de hecho, el ejercicio siempre para cualquier patología, por lo menos de trastornos del movimiento, va a ser beneficioso. Entonces, no es solo que haya que hacerlo, sino que se debe hacer. Pero una vez realizado el tratamiento, se solicita que al menos durante un mes los esfuerzos físicos en los cuales se incluiría la cogida de peso se desaparezcan, ¿vale? Es decir, durante un mes post-tratamiento, porque no debemos de olvidar que al final esto es una lesión en el cerebro, pese a que no hay una apertura, no hay una cirugía abierta, pero sí que se realiza una lesión. Entonces, toda la presión que pueda generar a mi cerebro en ese momento no le va a venir bien. Entonces, siempre hay que hacer ejercicio en caso de que me diagnostiquen cualquier trastorno del movimiento, pero en caso de que acceda a realizar el tratamiento IFU, un mes mínimo se descartará poder realizar y a partir del mes, según la valoración neurológica, se podría retomar. Perfecto. Tamara, ¿qué tiempo transcurre desde que ustedes reciben un caso hasta que el paciente conoce que es aceptado para el tratamiento IFU? El tiempo normalmente en la primera consulta con el neurólogo ya ahí se puede saber si es apto o no para el tratamiento y una vez si en caso de ser apto se realizan las pruebas y en un periodo más o menos de una semana el paciente tiene todos los resultados para saber si puede o no puede acceder al tratamiento. Perfecto. ¿La recuperación en el tratamiento es permanente o una persona que recibió el tratamiento puede desarrollar nuevamente en el futuro el trastorno de movimiento o la enfermedad de Parkinson? Claro, a ver, tenemos que tener en cuenta que esta tecnología lo que hace es que mejora o palia los síntomas de estos trastornos, pero no son una cura para ellos. Entonces, Bien. una vez realizado el tratamiento, sí que es verdad que en un porcentaje muy pequeño se pueden observar recidivas. Es decir, el tratamiento, o sea, el temblor, en este caso, por ejemplo, puede volver. En ese caso, se puede valorar por qué ha vuelto, qué es lo que ha ido mal durante el tratamiento y en algunos casos el paciente puede retratarse en caso de que el temblor pues, haya vuelto por unas características clínicas que los neurólogos digan podemos retratar porque podemos mejorar. Es un caso muy pequeño, un porcentaje muy pequeño de pacientes, pero eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Que en ocasiones, si no se ha lesionado justamente o hay, por lo que sea, un factor del cerebro de la persona un tanto diferente, puede volver ese síntoma, como puede ser el temblor o puede ser la rigidez, por ejemplo, también en enfermedad de Parkinson. Perfecto, perfecto. Tamara, ¿qué es una repercusión funcional en términos llanos? Sí, es cuando un paciente, una persona, ve limitada su funcionalidad diaria, por ejemplo, sus actividades diarias o todas las cosas que hace. Por ejemplo, pues no puedo cocinar o no puedo ir a recoger algo o no puedo escribir a máquina, por lo tanto no puedo trabajar porque no puedo utilizar el ordenador. Eso sería una repercusión funcional, cuando algo está limitando una actividad mía diaria, habitual, cotidiana. Perfecto. ¿El tratamiento, Tamara, tiene algún efecto secundario? Se han descrito algunos efectos secundarios, pero la mayoría son transitorios. El efecto secundario más habitual, de hecho, es la inestabilidad. Es decir, una vez el paciente se ha tratado, sobre todo cuando la diana es el tálamo, que sería característico del temblor esencial, es muy habitual que el paciente, sobre todo el mes siguiente al tratamiento, se encuentre muy inestable. Pero se ha descrito que menos del 1% de los efectos secundarios quedarían permanentes. Perfecto. ¿En cuánto tiempo se estima que pueden volver los temblores o los síntomas de la enfermedad de Parkinson para una persona que ya ha recibido el tratamiento? Sí, normalmente las recidivas se suelen ver incluso al día siguiente del tratamiento o al mes siguiente. En ese periodo, si hay recidiva, normalmente es en el periodo o como máximo 3 meses en el que se vuelve a valorar y se ve que el paciente ha vuelto a tener esos síntomas. O sea, que suele Perfecto, ser muy cercano a lo que es el tratamiento. No suele, si no ha recidivado, si no ha vuelto ese temblor o esa rigidez en los meses contiguos al tratamiento, se daría por hecho que esa sintomatología no volvería. perfecto. Y en caso de volver,
¿cuál sería el tratamiento? ¿Someterlo nuevamente al procedimiento o hay otro fármaco? Claro, el tema de repetir el procedimiento va a depender de por qué el procedimiento no ha ido bien. Entonces, si el procedimiento no ha ido bien por una circunstancia ajena al paciente, ¿vale? Porque, por ejemplo, a lo mejor hay un paciente que tiene cierta claustrofobia, que aguanta muy bien una resonancia magnética, pero luego no esto. Pues a lo mejor no nos vamos a plantear que el paciente vuelva a entrar porque lo ha pasado mal y él ha solicitado pues que no podía más. Pero en otra serie de casos, cuando es un caso en el que se ve que a lo mejor la lesión no está localizada justo donde tenía que estar, pues, o que ha quedado más pequeña de lo que se preveía, pues en esos casos sí que se podría valorar un retratamiento. Pero ya digo, aquí habría que hacer un caso individualizado de por qué ha fallado el tratamiento. Muchas gracias, Tamara. Ya no tenemos más preguntas. Agradecerte el tiempo. Sabemos que en España ahora mismo son las 5:30 de la tarde. No queremos abusar de la confianza y agradecerles también a nuestra audiencia de este webinar el participar con nosotros en esta mañana. Estén atentos porque vienen más. Vienen otros con temas interesantes para cada uno de ustedes. Les deseamos a ustedes un feliz día. Y Tamara, si tienes unas últimas palabras para nuestra audiencia, te cedo la palabra. Claro que sí. Lo primero de todo, agradecer el tiempo por haber estado con nosotros, habernos acompañado. Espero que haya sido mucho de su interés y que les recibiremos con los brazos abiertos si quieren venir a conocernos. Si quieren Muchas más gracias. información sobre el tratamiento, sobre el centro, no se olviden de contactar a nuestra oficina internacional en el concierge. Chastity y su equipo están allí para brindarles la asistencia que ustedes necesitan para poder acceder a este tratamiento de vanguardia. Muchas gracias a todos. Feliz día. Pablo, doctor Cardinal, muchas gracias también a usted por su tiempo y nos vemos en una próxima entrega de otro webinar. Muchas gracias y feliz día para todos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.